en primer lugar, agradecer a los organizadores, a la vicepresidencia y la Consejería de Economía, Ciencia e Innovación, a la Fundación BID, al Colegio de Ingeniería en Telecomunicaciones de las Islas Baleares, a la Consejería de Turismo, al BioVip, y después estamos los que colaboramos, ¿no? Mi ponencia se divide en dos partes. Básicamente qué es la inteligencia artificial y cómo la podemos aplicar a equipos deportivos y cómo se toman las decisiones dentro de ese ámbito, ¿no? Que es tan peculiar. Mi formación yo soy médico, especialista en medicina del deporte, también soy graduado en ciencia de la actividad física del deporte y tengo formación en osteopatía, medicina, acupuntura. Desde pequeño me gustaba la ciencia del deporte, me gustaba la medicina, me gustaba la ingeniería y el doctorado pues lo hice en ingeniería informática aplicada precisamente a este ámbito, al de salud y rendimiento. Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada, como decía Lord Kelvin. Tenemos que tener un sistema donde seamos capaces de generar una entrada, un diagrama HIPO, una entrada, un procesamiento de esa información y una salida de esa información que recogemos. Si somos capaces a la vez de tener un feedback de esa información o de otros elementos externos, se complementa este tipo de sistema, dándonos mucho más capacidad de analizar datos o de tomar decisiones. Voy a dividir la ponencia en dos partes. Una parte explicando un poco lo que hice en el doctorado en Ingeniería Artificial y la segunda, cómo hacemos la toma de decisión o cómo integramos estos sistemas en el equipo. Dentro de la parte del doctorado se intenta, porque uno piensa que está todo hecho o que está todo publicado y cuando empiezas a rascar un poco te das cuenta de que hay poco realmente publicado a nivel científico. Entonces mi idea era hacer primero explorar el estado del arte y ver el vacío en las áreas de conocimiento, generar datasets útiles, y ahora veremos lo de los datasets, analizar mediante inteligencia artificial o aprendizaje automático estas señales o la información que tenemos, que tenga relevancia clínica, esto siempre me lo decían mis directores, que tenga relevancia clínica. Desarrollar herramientas que puedan servir para analizar ese tipo de información y mejorar incluso esas herramientas. Dentro del objetivo que tenemos que tener en la recogida de datos, no es primero definir un objetivo. Hay que definir el objetivo de lo que quieres en esa recogida de datos. Después recolectarlos y almacenarlos, generar esa limpieza, ese data cleaning, transformarlos y preprocesarlos para que el sistema que vayas a utilizar sea capaz de analizarlo. Particionar los datos, normalmente incluso hacer muchas copias de seguridad, porque siempre cuando estás experimentando con datos en bases de datos, hojas de cálculo o cualquier otro tipo de entrada, vas a tener problemas. Entrenar ese modelo con diferentes tipos de entrenamiento supervisado, no supervisado, dependiendo del objetivo, como decía al principio. Se evalúa el modelo, se despliega, se ve si realmente te está dando esa capacidad de datos, o sea, esa calidad del dato para que tú tomes una decisión o no, a nivel clínico, deportivo o de otra índole. Finalmente se monitorea y al final pues jugamos un poco con las herramientas que tenemos. Como digo, en la primera parte, ¿qué ocurría? Que le hacemos el reconocimiento precompetición a los jugadores, donde se le hace un electro, como veis aquí en la primera imagen, una prueba de esfuerzo y se recogen una serie de datos de electrocardiografía. Hicimos esa scoping review para ver exactamente qué había publicado y comprobamos que había ya diferentes usos de la inteligencia artificial en el ámbito deportivo, como puede ser la Key Performance Indicator de los atletas, de los deportistas, en el bienestar del deportista, en asistencia, por ejemplo, a las sustituciones dentro de un partido, en base a qué se toma que tú sustituyas a un jugador o no, que luego lo veremos. La parte de salud, pues veíamos
predicción y prevención de lesiones, que es siempre el tema más recurrente o que se intenta tener más hincapié en él. Hacer ese screening de los test que hacemos, si sirven, si no sirven, ¿vale? De todas maneras, que había un compendio de situaciones donde utilizábamos esa inteligencia artificial. Lo siguiente que hicimos fue detectar que había un gap, un hueco de conocimiento en cuanto a bases de datos de electrocardiogramas en jugadores deportistas profesionales. Yo, por desgracia, he tenido muchos eventos a nivel cardiovascular, algunos con muerte incluso, y era un tema que realmente me llegaba. Entonces, generamos este dataset con varios jugadores. Es el dataset más grande en deportistas que hay a nivel publicado, conjunto con el del MIT, conjunto con el de la American Heart Association americana, y solo superado porque el año anterior publicaron 10.600 casos en el hospital de Shaoyin en personas normales de la calle que llegaban al hospital. Si hacéis una búsqueda, pues se podrían encontrar, digamos, en la Universidad de Irvine tienen buenas bases de datos también, es un buen repositorio para recoger ese tipo de información, o en Kaggle, pero no encontrábamos ninguna. Ahora, en estos últimos años, sí que se están aumentando. Lo que hicimos básicamente fue generar el PF12Red, ¿no? Esa base de datos, donde guardábamos los electros, por una parte, en forma de PDF, para que futuramente se pudieran analizar, y los analizaba un especialista, y los guardábamos en formato XML, ¿vale? Porque el aparato ese que hemos visto al principio, pues nos permitía hacer ese registro en XML. Teníamos la postemporada de 2018, pretemporada 2019, postemporada 2019, incluso los que están en amarillo pues son jugadores que repetían, los que están en blanco no repetían, con lo cual podemos incluso tener jugadores que tenían una secuencia de 1, 2 o 3 electros durante la temporada. En deportistas normalmente se recomienda un solo electro por temporada, que a mí me parece insuficiente. Yo le haría un seguimiento más exhaustivo a los deportistas, sobre todo ahora a los ultramaratón o deportes de élite, digamos. Como veis, se iban guardando así en el repositorio que está en GitHub, los dos modelos, ¿no? El modelo PDF y el modelo en XML. De tal manera que desarrollamos también este sistema para visualizarlo, el sistema que veis abajo, que simulaba los otros sistemas, ¿no? Y guardábamos aquí en conjunto clínico, la parte clínica de edad, peso, talla, la presión sistólica y los datos que nos daba ese electro. Después clasificábamos si había alguna patología. Como veis, hay dos jugadores de los 56 marcados en rojo, porque tenían inversiones de la onda T, que se ve un poquito mal, en V4, V5, V6, y a no ser que tengan unas características especiales, eso es patológico o es tributario de más estudios. ¿Qué hicimos posteriormente? Pues analizar esas señales de ECG usando Machine Learning. O sea, empezamos a analizar y teníamos dos opciones. Una, que aquí es donde entra la parte clínicamente relevante. Si hacíamos primero un sistema que detectara las inversiones de onda T, como pone aquí en el estudio de Drezner, que es un cardiólogo de referencia a nivel internacional, este es el consenso de lo que un atleta puede o no puede hacer si tiene alguna incidencia cardíaca. O estudiamos una cosa mucho más frecuente para ver si el sistema era capaz de detectarlo, como la bradicardia sinusal, que clínicamente es menos relevante, pero es mucho más frecuente en deportistas. En gente de la calle el bradicardia sinusal tiene un 10, un 15%, y en deportistas es un 60%. Detectamos otras patologías como bradicardia sinusal, como digo, o bloqueos de rama derecha, rama izquierda. Hicimos las tablas, procesábamos esa información todo a través del software que desarrollamos, de tal manera que se hacía un etiquetado por parte de los profesionales, que en ese caso estaba yo y otros compañeros cardiólogos. Se hacía un dataset y de ese dataset se hacía el split para hacer el entrenamiento y el test para los sistemas de inteligencia artificial que usamos, que fue Neural Network, Support Vector Machine y Random Forest. Estas son las tablas de confusión y lo que es la estructura de las diferentes layers, de las diferentes capas de nuestro sistema, de nuestro perceptrón.
Bueno, esta se ha salido un poquito desviada. La conclusión era que éramos capaces de detectar con los diferentes parámetros, F-scores y todos los demás parámetros, casi a un 99% cuando había una bradicardia o cuando no. Ya digo, parece trivial, pero es difícil que haciendo el sistema de Machine Learning o de aprendizaje automático sea capaz de detectarlo de forma automática y generativa. No nos quedamos ahí, sino que hicimos una herramienta donde éramos capaces de sacar información de ese electro, ¿vale? De tal manera que teníamos y aplicarle diferentes filtros, ¿no? Esto es un electro normal, una onda P, un QRS y una onda T, que es esa montañita que se ve al final, y éramos capaces de detectar todas esas ondas primero, y después éramos capaces pues, de pasarle diferentes filtros para que se viera de forma adecuada sin desvirtuar la señal. Finalmente, además de eso, pues se nos ocurrió que para formación tanto del aprendizaje de máquina como para los clínicos que están viendo electro, pudiéramos modificar esa onda T, como habéis visto, porque nos parecía relevante clínicamente. Entonces, desarrollamos el sistema de tal manera que se podía alterar los parámetros y donde había una onda T positiva, la convertíamos en una onda T negativa. Y eso mismo se lo volvíamos a pasar al sistema de Machine Learning, eso no lo hemos publicado todavía, y nos lo detecta correctamente, ¿vale? Todavía no está publicado, como digo. Y eso nos sirve para precisamente entrenar modelos de inteligencia artificial y a los clínicos, a los médicos, para que sean capaces, o enfermeros, para que sean capaces de detectar ese tipo de alteración que requiere normalmente de una supervisión un poquito más avanzada por parte de cardiología y por parte de medicina, ¿no? De los médicos. Y ahora empieza la segunda parte, que es qué hacemos o qué se nos ocurrió o qué se nos está ocurriendo en los equipos deportivos a la hora de hacer que esos datos ayuden a la toma de decisiones. Pues lo mismo, estamos haciendo lo mismo, definir los objetivos, que cada área o cada departamento define lo suyo y hacemos todo el proceso como hemos visto anteriormente. Esta es una propuesta de cómo se organiza un departamento de un servicio médico y de rendimiento, que como veis ahí arriba a la derecha, aunque aquí se verá mejor, está, digamos, la parte deportiva, el núcleo que estamos con los jugadores, está la parte de los jugadores, la parte del technical staff, donde está el entrenador principal, su preparador físico, su segundo entrenador normalmente, y el club le acopla analistas, y después estamos el departamento de rendimiento y servicio médico, donde estamos los médicos, los fisioterapeutas, los entrenadores o sea, los preparadores físicos, nutricionistas, biomecánicos, podólogos, psicólogos y los data scientists, los que manejan esos datos de un sitio a otro. Para definir esos objetivos los definimos en qué pensamos que es el rendimiento. El rendimiento es plurifactorial, ¿no? Hablo no rendimiento técnico-táctico, que esa parte la llevaría el cuerpo técnico. Hablo de rendimiento físico-deportivo, ¿vale? A nivel de físico-deportivo, pues tenemos las mediciones de carga, interna, externa, cómo asumen la carga, los kilómetros que hacen esos jugadores, la carga interna, cómo le sube la creatinquinasa, cómo le baja la ferritina, cómo le baja la vitamina D. En la parte de indicadores de Key Performance Indicator, ¿no? De los indicadores más importantes de rendimiento, pues se mide la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, la potencia, la agilidad con diferentes tests que tenemos definidos. Las variables antropométricas las vemos en los reconocimientos. El bienestar deportivo lo controlamos a través de encuestas que le hacemos a diario previos al entrenamiento y posteriores. El tema de salud mental, la gestión del estrés, también la llevamos de manera indirecta con estos cuestionarios. Y después está la parte técnico-táctica, que es la de dominio de balón, precisión de movimiento, comunicación en el campo y otra serie de parámetros que ellos manejan. Y ahí nos tiramos todos. Perdón por la imagen porque ese es el equipo, ¿no? Y ahí nos tiramos todos a ver qué somos capaces de hacer y si somos capaces de organizarnos. Este es el equipo de verdad, donde estamos todos, no somos muchos, somos los de azul, ¿vale? Los de rojo son los buenos, los jugadores, los que nos hacen ganar los partidos o sufrir algunas veces, pero ahí estamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos intentando hacer? Desde diferentes fuentes de datos,
unas más ordenadas que tenemos, como son bases de datos relacionales, otras más desordenadas, más habituales, como son las típicas hojas de Excel o de Google Sheets y otra serie de fuentes como CSV o XML, lo estamos, digamos, agrupando en diferentes módulos, ¿no? Intentando, por un lado, hacer la parte de inteligencia, o sea, la parte de Business Intelligence con Power BI, que es muy fácil, o por lo menos es fácil de utilizar y de implementar rápidamente para hacer los dashboards y tener la información que queremos. Este, por ejemplo, es un dashboard, el de lesiones, ¿no? He quitado los nombres, pero bueno, donde tenemos este dashboard. Si os fijáis, pues tenemos la sesión, la carga semanal, las tareas, las tendencias promedio, los minutajes. O sea, cada área define los Key Performance Indicator que ellos quieren. Y por lo menos esta es una primera parte donde se reflejan en dashboard. Aquí no estamos hablando de inteligencia artificial, ¿vale? Aquí estamos hablando de parámetros analíticos que se van colocando en cada sitio. Número de lesiones, días de baja por lesión y demás. Cada área hace su propio dashboard, de tal manera que la parte de kilómetros lo tenemos en el primer dashboard. Lo he puesto pequeñito por tema de protección de datos, más que nada. Donde se mide, por ejemplo, la cantidad de metros que recorren en los entrenamientos, la velocidad, los metros que recorren a más de 21 kilómetros por hora y demás. Después tenemos, como veis en la segunda, aunque sea pequeñito, pero esos son diferentes barras de quiénes son los jugadores que corren más o corren menos en un entrenamiento, más metros, más velocidad. La tercera, la de las lesiones. La cuarta, las tareas, cómo se distribuyen las tareas, cuántas tareas hay de calentamiento, cuántas tareas hay de técnicas, cuántas hay de oleadas, cuántas hay de diferentes parámetros internos del propio entrenamiento. Y la de la derecha, que aunque la veis pequeñita, veis que tiene muchos colorines diferentes, es con la que el míster decide quién está mejor o no, porque esa es la que lleva todos los datos en una sola pantalla. Y en un solo dashboard el míster ve quién está rindiendo más, quién está rindiendo menos, y ahí muchas veces le ayuda como soporte a la toma de decisión de quién va a jugar o no, dependiendo de cómo haya estado en esa semana, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues lo que hemos dicho antes, perdón que se ve un poquito pequeño. Definir el objetivo, recolectar los datos. Estamos intentando hacer... vale, no sale. Estamos intentando hacer un data lake para intentar que todos los datos, eso que tenemos con los Excel, los CSV y la base de datos relacionales, se integren dentro de un sistema más complejo y que, digamos, tenga 2 capas o 3 capas donde en la primera no vamos a experimentar porque es la que se usa de diario, pero en la segunda y en la tercera sí que podemos desarrollar o implementar sistemas de inteligencia artificial para que no nos den solo esos avisos que tú puedes marcar con el Power BI analítico. O sea, quiero que cuando baje un 5% o un 6% el jugador de correr más o correr menos, me salte una alarma. Lo que estamos intentando hacer es, con sistemas supervisados y no supervisados, que esas alarmas salgan solas por combinación de otros parámetros, no solo los que nosotros pensamos, que ahí es donde está lo que nos supera la inteligencia artificial o lo que puede superar el pensamiento humano. Nosotros intentamos que el jugador esté el máximo tiempo posible en la zona de máximo rendimiento. Esta como ejemplo es con la excitación, pero sería con cualquier otro parámetro. La gráfica de rendimiento es igual. Es una curva más o menos normal, donde si te pasas de carga, normalmente te vas a la zona derecha. Si te quedas corto de carga, te vienes a la zona izquierda e intentas estar toda la parte mayor de tiempo en la parte intermedia. Esta frase de Gandhi ahora viene muy a colación porque el equipo no es más malo antes y menos malo después, ganamos antes, ahora nos ganamos. Siempre el esfuerzo siempre es innegociable. O sea, el esfuerzo siempre es el 100%. Si te esfuerzas al 100%, la victoria es completa, aunque los resultados no digan eso. Y ya ahí entramos en otras disquisiciones, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. Básicamente lo que hacemos es, tanto nosotros como intentar que esas 2 capas que os digo de datos
tengan un sistema semafórico sencillo donde se marcan en verde, en naranja, o sea, en amarillo, en naranja o en rojo los diferentes parámetros de nutrición, si está por encima de peso, de velocidades, de diferentes parámetros de todos esos ámbitos que hemos dicho. Y esto es lo que estamos intentando, ¿no? Pues tener esos datos más o menos estructurados, que es muy difícil. En los equipos deportivos cada vez se tienen mejor los datos estructurados, pero hay muchos cambios con respecto a si cambia la directiva, si cambian los entrenadores, si cambian las áreas de rendimiento. Entonces es difícil mantener, no es igual que una institución como puede ser una universidad o otro tipo de empresa que sea más estable. Y donde vamos a migrar, digamos, es a este Data Lake o al Lake House, que es un poquito más avanzado, para tener esos datos en las diferentes capas, como os he comentado. Tenemos, gracias a Dios, tenemos colaboradores, ¿no?, de la liga que tienen unos sistemas muy estructurados, muy potentes de recogida de datos, como es MediaCoach, donde tenemos diferentes sistemas y podemos ver todos los vídeos de los partidos. Nosotros tenemos otro sistema para grabar todos los entrenamientos. Hay sistemas automatizados ya de corte para detectar diferentes jugadas. El Leaf es un sistema donde nosotros en el entrenamiento podemos ver en tiempo real qué datos nos están dando los GPS de los jugadores, con lo cual ahí ya puedes poner triggers en ese tablet. Y la siguiente capa, como digo, sería la de inteligencia artificial, que todavía está por llegar. Y los otros sistemas, pues son el portal, el report y broadcast, son más, digamos, definidos a otros ámbitos. Pero en portal tenemos el repositorio de todos los recursos, de todos los datos, y podemos también generar dashboard y demás. Lo que pasa es que lo tienen cerrado y no podemos desarrollar inteligencia artificial. Y donde estamos los equipos es en que esos datos los mantengan ellos, pero los tengamos nosotros también y podamos jugar con ellos. Tenemos otros sistemas como VAL, por ejemplo, donde tenemos plataformas de fuerza, sistemas dinamométricos para medir la fuerza, sistemas para medir la fuerza de aductores y de isquiotibiales, que son las lesiones que hemos tenido por ahora. Hemos tenido 4 lesiones de isquiotibiales y por mucho que intentes prevenirlas desde el control de carga o desde otros sistemas, es complicado. Este es el triángulo que se genera, ¿no?, en los equipos, donde están los jugadores en medio, que son los más importantes, es el capital y es el asset más importante del club. Está la directiva, está el cuerpo técnico, está el área de rendimiento, y entre los tres vamos tomando decisiones en cuanto a diferentes parámetros. Esta sería la estructura básica que tenemos en el equipo. Donde están los CEOs, ¿no? El CEO de negocio, que es Alfonso Díaz, el CEO deportivo, que es Pablo Hortels, con la Junta de Dirección Deportiva, y digamos que está separado, pero estamos totalmente integrados, lo que es cuerpo técnico de lo que es el área de rendimiento, ¿vale? Entonces, ahí, como veis, hay una línea que une área de rendimiento conmigo, o sea, con la parte de dirección de rendimiento y con la parte de cuerpo técnico, porque es horizontal. O sea, evidentemente las decisiones las toma el cuerpo técnico, para eso son los responsables de rendimiento final del equipo, pero están totalmente en concordancia con lo que nosotros vamos dando de información y les vamos aportando. Y hay un responsable de ciencia de datos ahí, que normalmente es preparador físico, pero en el Villarreal, por ejemplo, cuando estuve, yo contraté a un ingeniero de telecomunicaciones, que era el que hacía toda esta parte. Y la verdad es que en esa época los dashboards no estaban muy desarrollados y se desarrolló un muy buen trabajo allí en Villarreal y terminamos ganando por otros motivos, ¿no?, la Copa de la UEFA, pero son detalles que van surgiendo. O nosotros aquí conseguimos llegar a la final de la Copa del Rey, que era un hito totalmente fuera de nuestros objetivos, por ejemplo. Como digo, por ir finalizando, vemos los días de baja con o sea, el incident y el burden, ¿no?, que sería el número que tenemos y la cantidad de días que nos supone de baja, donde oscila mucho, y que una temporada tenga más o menos no repercute directamente en el resultado final, pero evidentemente tenemos que tener los menos lesionados el menos tiempo posible, por un lado.
trabajamos todos juntos, ¿no? Aquí es donde entra el trabajo todo el mundo junto. Estos son los días, la disponibilidad, digamos, el tiempo que tienes disponible a todos los jugadores de la plantilla durante todo el año. Como veis, ahí hay un bajón en medio, porque coincide a lo mejor que tenemos 6 o 7 jugadores simultáneamente lesionados. Eso merma muchísimo el rendimiento. Una disponibilidad por debajo del 95, entre 85 y 95 ya baja, pero por debajo del 85 baja el rendimiento de los equipos y está publicado y constatado. Esta es, aquí se os la pongo más en grande, cómo controlamos el wellness, el bienestar de los jugadores, donde la calidad de sueño, la fatiga, el nivel de estrés, las molestias musculares, el estado de humor que tienen. Los jugadores no están siempre contentos. No, no os penséis que son personas normales con unas determinadas características, pero les cuesta, a veces les cuesta ir a trabajar, aunque sea un trabajo idílico. Aquí lo veis un poquito más grande. ¿Qué hace el entrenador principal? Por contextualizar un poquito cada uno, ¿no? Pues lidera el equipo técnico y es responsable de la estrategia, las tácticas y el entrenamiento diario del equipo. El que nos dirige hacia dónde vamos o empuja para que todo vaya como un buen capitán de barco. ¿Qué hacemos o qué hago en este caso como director de alto rendimiento? Pues desarrollamos y supervisamos las estrategias, estamos en continua comunicación con ellos, planificamos y ejecutamos diferentes cuándo y cómo vamos a hacer los tests a los jugadores, qué vamos a medirles, con qué objetivo, como hemos dicho antes, cómo vamos a guardar los datos. ¿Qué hacen los analistas de rendimiento? Pues esa recogida de datos, que pueden ser diferentes perfiles. Puede ser un graduado en ciencia de la actividad física del deporte con conocimientos en manejo de datos, que ahora hay mucha formación al respecto. Puede ser un ingeniero, puede ser un fisioterapeuta, puede ser diferentes perfiles con capacidad para recolectar los datos, proveer y realizar informes, visualizarlos correctamente y colaborar con todas las partes. Y así se consiguen los éxitos. El científico de datos más o menos igual, son perfiles que no son cerrados. Me acuerdo de una oferta que salió del Liverpool que pedía un matemático con doctorado en matemáticas avanzadas y era precisamente para un puesto de análisis de datos. Y finalmente están apareciendo los especialistas en tecnología deportiva, como pueden ser ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros industriales, otro tipo de perfiles más atípicos en el ámbito deportivo, pero que aportan muchísimo en el área técnica de cómo desplegar estas tecnologías. Los preparadores físicos, los médicos y demás, podemos tener un conocimiento, pero no somos ingenieros, no lo somos. Eso siempre digo lo mismo, es como, o sea, hay que saber lo que es uno y hasta dónde llega y cuándo tiene que pedir ayuda. Incluso ahora os diría que a nivel de inteligencia artificial, mis tutores son ingenieros informáticos y ellos superan con creces muchas veces las cosas que yo podía, hasta donde yo podía llegar programando con Google Colab y con ChatGPT, ¿no? Haciendo un poquito el primer esbozo inicial, pero después ellos llegaban y aquello se reían, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros de telecomunicaciones que están aquí, que sepan que tienen una cabida dentro del deporte y cada vez más en ese aspecto. Todo esto nos sirve para, pues, una lesión, intentar recuperarla, pues si son en 2,5 meses o 78 días en vez de 90, mejor. Y si el jugador no tiene recaídas, perfecto, ¿no? Ese sería, digamos, el mensaje final. Y nada más, estamos para que el Mallorca vaya lo mejor posible y muchas gracias por la atención. Sí. Yo te quería preguntar, bueno, gracias por la exposición, y sobre los algoritmos que decías de inteligencia artificial de esta segunda y tercera capa que van más allá de lo que es el Power BI, también por tu experiencia en el Mallorca y en otros clubs, que comentabas pues lo del Villarreal, ¿en qué estado crees que se encuentran ahora mismo todos los clubes? Porque, bueno, este es justo el punto como el importante, ¿no? El conseguir esta segunda y tercera capa. ¿En qué estado crees un poco que están los otros clubes y hacia dónde estáis tirando?
y si estáis también tirando de ayuda de universidades, bueno, de científicos externos o cómo lo estáis haciendo. Ujú. Gracias. Muy buena pregunta, muchas gracias. Vamos a ver, los equipos de fútbol están en una etapa muy inicial de esa recogida de datos. De hecho, yo diría que estamos en la parte primera, o sea, la parte primera de recoger y ordenar los datos. Y una vez que los ordenas, lo que estamos intentando hacer es esa segunda y tercera capa, pero ya con los datos recopilados de forma automática, porque hay que interconectar muchas APIs de algunas aplicaciones. Y eso lleva un tiempo y lleva una inversión económica. Yo pienso que están en una fase muy inicial. Hay empresas, no digo nombres, pero hay empresas que ya se están dedicando a prestar esos servicios a los equipos con muy buenos resultados en muchos casos. Lo que ocurre es lo que os he comentado, como a lo mejor hace esa apuesta por que esa empresa entre, los resultados no son buenos y parece que el proceso ha sido no el mejor, no el óptimo, y es totalmente lo contrario. Precisamente esa entrada es la que te va a dar mucho más conocimiento a nivel de cómo se mueve la empresa o cómo se mueve el equipo. Pero ya digo, es muy complicado y muy complejo hacer esa entrada. En Villarreal y en Sevilla sí que hicimos, yo recuerdo que yo hice el proyecto de entrada de sistemas de almacenaje de datos y demás, lo hice en 2005 con bases de datos relacionales con Access, que las hacía yo con otro, siendo médico, eso, con otros compañeros. Y hicimos no solo la del servicio médico, sino otras. Monchi, pues sabe, tenía una propia base de datos relacional con toda la información que la combinaba con Scout, por ejemplo, que es la herramienta que utilizamos de scouting. ¿Qué quiero decir? Que ha habido gente que ha utilizado, digamos, esa información, pero estamos en una fase, bajo mi punto de vista, muy inicial. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta un poquito fuera de todo lo que es la inteligencia artificial, pero un poquito también relacionada. ¿Eligen recuperarse con sauna o con frío? ¿Y han podido valorar las métricas en cuanto a cómo ha sido la recuperación y el índice de lesiones? Gracias por la pregunta. Vamos a ver, la recuperación se está viendo, no hay que ser dogmático en tanto en cuanto se sabe que el frío es un buen generador de recuperación, pero también hay publicaciones que te dicen que frena los procesos de adaptación muscular. El calor, hay muchos estudios que te dicen que recupera, pero que no te genera una recuperación suficiente, por ejemplo, para ejercicios reglados de alto rendimiento. Sí que es buena la sauna en algunos momentos, como por ejemplo después de los partidos y demás, o haciendo ese intervalo de sauna con agua fría o con cámara de frío. Y también hay cambios entre si se hace cuerpo entero, si se hace solo hasta la cabeza, por los cambios que hay. Yo creo que cada cosa tiene su sitio. Si tienes las herramientas, aprovechalas, pero no es una cosa o la otra. Yo diría que es una cosa y la otra. Muchas gracias. Otra pregunta, con respecto al... ¿Se manejan con un porcentaje de grasa los jugadores? ¿Se le exige un porcentaje de grasa? ¿O un poco más bien buscan el rendimiento y cómo va el deportista? En cuanto a esos parámetros que hemos marcado antes de rendimiento, la composición corporal es uno de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacemos es personalizarlo. No es lo mismo un jugador danés o sueco, que tiene un porcentaje de grasa normalmente mayor, tipo 13-14%, que un jugador brasileño o africano, que hay veces que tienen unos porcentajes muy bajos, que eso no quita que hay europeos que tienen un 7%, o que hay noruegos que tienen un 8%, pero sí que ajustamos en función de los parámetros propios del jugador, la etnia, la edad, y las diferentes condiciones. Y a partir de ahí se personaliza, pero lo hacemos nosotros desde la experiencia. No tenemos ningún soporte, ni informático ni no informático, que nos diga cuál es el óptimo. De hecho, hay estudios también y ha habido casos de jugadores de la NBA que estaban por debajo del 6% de grasa y tenían síncopes por falta de energía, por ejemplo. Pues nada, muchísimas gracias.